Hoy hablamos del caso de las niñas de Alcácer, un crimen que conmocionó a España en 1992 y que más de 3 décadas después sigue provocando escalofríos, debate y una herida colectiva que nunca terminó de cerrarse. Antes de empezar, aviso, estamos ante un contenido muy sensible. Vamos a tratar un caso con menores de edad, violencia extrema y un enorme impacto humano y social. El objetivo de este vídeo no es alimentar el morbo ni recrearse en el horror. El objetivo es informar, recordar, contextualizar y reflexionar con respeto, porque hay historias que no solo marcan a unas familias, sino a todo un país, y esta fue una de ellas. Si valoras este tipo de contenido serio y bien explicado, deja un buen like, suscríbete al canal y déjame un comentario con tu opinión, siempre desde el máximo respeto hacia las víctimas y sus familias. Vamos allá. Para entender el impacto de este caso hay que viajar a la España de principios de los 90. Era otro país, con otra velocidad, otra relación con la televisión y otra percepción del peligro. Alcácer, en la provincia de Valencia, era una localidad tranquila, de esas donde muchas familias todavía sentían que sus hijas podían moverse con cierta libertad dentro de unas rutinas conocidas. En ese contexto, desaparecieron Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, 3 adolescentes que salieron para ir a una discoteca en la vecina localidad de Picassent. Lo que parecía una noche normal acabó convirtiéndose en uno de los sucesos más devastadores y recordados de la historia reciente de España. El caso estalló además en un momento en el que la televisión comenzaba a convertir el dolor en espectáculo, y esa combinación fue explosiva. La noche del 13 de noviembre de 1992, las 3 chicas hicieron autostop para ir a la discoteca Color en Picassent. Nunca llegaron. Esa es la primera gran sacudida del caso, la brutalidad de lo cotidiano. No se trataba de una fuga, ni de una trama extraña al principio, ni de una desaparición misteriosa en un lugar remoto. Eran 3 adolescentes que salían a divertirse y que no volvieron. Desde ese mismo momento empezó una búsqueda frenética que mantuvo en vilo a sus familias, a la comunidad valenciana y muy pronto a toda España. Durante 75 días el país siguió con angustia cualquier pista, cualquier rumor y cualquier avance, mientras los medios convertían el caso en una obsesión nacional. La cronología de los hechos es fundamental para entender por qué este caso dejó una huella tan profunda. Primero vino la desaparición, después una búsqueda intensa con gran repercusión mediática, más tarde el hallazgo de los cuerpos en enero de 1993 en una fosa de la partida de la Romana, cerca de Tous, y a partir de ahí el dolor absoluto, la indignación y el arranque de una investigación que intentó reconstruir qué había ocurrido desde aquella noche en que las chicas se subieron a un vehículo pensando que alguien simplemente les acercaría a su destino. La investigación y la sentencia concluyeron que fueron secuestradas, agredidas sexualmente, torturadas y asesinadas. Pero aquí conviene ser muy claro, el hallazgo de los cuerpos lo cambió todo. Hasta entonces existía la esperanza, por pequeña que fuera, de encontrarlas con vida. A partir de ese momento, España entera se enfrentó a una realidad monstruosa. La noticia sacudió la opinión pública y dio paso a una investigación aún más intensa para identificar a los responsables. La Guardia Civil centró sus pesquisas en 2 nombres que acabarían ligados para siempre al caso: Miguel Ricart y Antonio Anglés. Según la versión judicial, ambos participaron en el secuestro, la agresión y el asesinato de las menores. Ricart fue detenido y juzgado. Anglés logró huir y desde entonces su paradero ha sido una de las grandes incógnitas del caso. Ahí empieza otra parte decisiva de esta historia: la investigación policial y el proceso judicial. En 1997 comenzó en la Audiencia Provincial de Valencia el juicio por el crimen de Alcácer. Fue un juicio seguido con enorme expectación pública, con una presión mediática brutal y con una carga emocional inmensa. Miguel Ricart se sentó en el banquillo como único acusado presente. Antonio Anglés, considerado por la sentencia como autor material junto a Ricart, seguía fugado y nunca pudo ser juzgado. Finalmente, Ricart fue condenado a 170 años de prisión por su participación en los crímenes. Años después salió de prisión tras la derogación de la doctrina Parot, una circunstancia que reabrió el dolor y el debate público sobre las penas, la justicia y la sensación de cierre en casos de esta magnitud. El impacto mediático del caso Alcácer fue gigantesco, y cuando digo gigantesco me quedo corto. Durante semanas y meses, la desaparición y el crimen ocuparon portadas, programas de televisión, debates y tertulias
con un nivel de exposición que marcó un antes y un después. Muchas coberturas cruzaron líneas éticas que hoy se consideran intolerables. Se explotó el dolor de las familias, se amplificó el morbo y se convirtió una tragedia humana en un espectáculo permanente. El caso se recuerda no solo por la brutalidad del crimen, sino también por el sensacionalismo salvaje con el que fue tratado por parte de la televisión y algunos medios. Esta es una de las razones por las que Alcácer sigue siendo un caso clave para entender cómo no debe contarse una tragedia. Ahora bien, hablar de Alcácer también obliga a entrar en el terreno más delicado, las teorías y controversias, y aquí quiero ser especialmente riguroso. Hay una diferencia esencial entre lo confirmado y lo especulativo. Lo confirmado es que la versión judicial señaló a Miguel Ricart y Antonio Anglés como responsables, que Ricart fue condenado y que Anglés permaneció fugado. Lo especulativo son las múltiples teorías que durante años han circulado sobre posibles encubrimientos, más implicados, redes ocultas o manipulaciones de gran escala. Esas teorías han tenido recorrido público, sí, pero no forman parte de lo probado en sentencia. Y cuando se trata de un caso tan sensible, esa frontera entre hecho y especulación hay que dejarla clarísima. También hay que recordar que el caso dejó una sensación de impunidad incompleta por una razón evidente. Antonio Anglés nunca fue juzgado. Su huida añadió una capa de incertidumbre y de frustración que pesó muchísimo en la percepción pública. No era solo que hubiera un crimen atroz, era también que uno de los señalados por la investigación desapareció y jamás se sentó ante un tribunal. Esa ausencia alimentó durante décadas todo tipo de teorías, desde las más razonables hasta las más desbordadas, y cuando eso se mezcla con el ruido mediático, el resultado es una niebla que cuesta muchísimo disipar. Y llegamos al final con una idea muy clara. El caso de las niñas de Alcácer fue uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de España. Empezó con la desaparición de 3 adolescentes en 1992, continuó con una búsqueda angustiosa, se confirmó con el hallazgo de sus cuerpos, derivó en una investigación que llevó a la condena de Miguel Ricart y dejó para siempre la sombra de Antonio Anglés, fugado. Pero su importancia histórica va mucho más allá del proceso penal. Alcácer cambió la conversación pública sobre la seguridad de los menores, marcó para siempre el debate sobre el sensacionalismo mediático y dejó una huella social que todavía hoy no se ha borrado. Así que el cierre de este vídeo no puede ser otro que una invitación a la reflexión sobre la seguridad, sobre la educación, sobre la responsabilidad de los medios y sobre la necesidad de preservar la memoria de las víctimas con delicadeza. Hay casos que exigen ser contados, sí, pero también exigen ser contados bien, sin circo, sin explotación, sin olvidar jamás que detrás del impacto hay familias reales y una herida real. Si te ha parecido importante este vídeo, deja un buen like, suscríbete al canal y déjame un comentario con respeto. Quiero saber qué enseñanza crees que dejó Alcácer en la sociedad española, porque recordar también es una forma de cuidar la verdad. Hasta la próxima.